Washingtoneko Euskal Komunitatea, Jaun Andreok, arratsaldeon eta lehenik eta behin eskerrik asko gure gonbiteari erantzuteagatik eta hemen gurekin egoteagatik. Eskerrik asko baita ere gure herriaren izen ona munduko txoko honetan zabaltzeagatik eta etengabe ateak irekitzeko lana egiteagatik. Mila esker benetan. Zuen ekarpena beharrezkoa dugu eta esango nuke inoiz baino gehiago gainera. Ondo dakizuen bezala nire lehenengo bidaia da, lehendakari gisa Estatu Batuetara eta bai, testuinguru oso berezian egiten dut lehenengo bidaia hau, mundua oso nahasia dago eta biziari garen garaia ez da horrelako garai bat izan azkenengo urteetan, beraz, momentu nahasia da eta ondo ulertu beharrekoa. Europa eta Estatu Batuen arteko erlazioak esan nuke errotik aldatzen ari direla, baina honek ez lituzke zauriak utzi beharko eta gu zauriak garbitzen ibili. Ezin gara geldirik egon nire uste apalean kontrakoa egin behar dugu aldiz. Aurrez aurre ditugun aukerak baliatu behar ditugu, aurrera pausoa eman, ausardiaz mugitu behar gara. Momentu guztiak onak direlako herri bezala hazteko aukerak topatzen baldin badira, eta orain asmatzea dagokigu, aukera horiek topatu eta asmatzea. Es mi primera visita oficial a Estados Unidos como lehendakari y lo cierto es que coincide con un momento extraordinario. Un momento que diría crucial, porque los últimos acontecimientos que estamos viviendo parecen indicar que asistimos al nacimiento de una nueva era, que es mucho más compleja, mucho más incierta de lo que habíamos conocido en las últimas décadas, no en los últimos años, en las últimas décadas, y por lo tanto pues tenemos que leer correctamente el momento y el contexto en el que se está produciendo. Yo creo que está cobrando fuerza una política que no esperábamos de Estados Unidos con la administración Trump, que es la ley del más fuerte, ¿no? Y lo hace en un lugar tan simbólico como Estados Unidos, que precisamente es la democracia más longeva del mundo. Como europeos defendemos lo contrario, reivindicamos siquiera con más fuerza los valores fundacionales de la Europa moderna, que son la democracia, la paz, la libertad, la igualdad, la justicia social o la seguridad, valores que creo que seguimos compartiendo con el pueblo americano, porque tenemos muy claro los vascos y las vascas que Estados Unidos es mucho más también que la propia administración Trump. Frente a las tentaciones y a las derivas imperialistas o al proteccionismo salvaje o a la política de bloques que se abren camino, defendemos los acuerdos multilaterales. Frente a la razón de la fuerza en política internacional, defendemos la fuerza de la razón. Y frente al dominio de la fuerza sobre las normas, defendemos la fuerza de las normas en un mundo abierto y en un mundo global. Por eso es importante estar en Estados Unidos. A pesar de lo que estamos viendo, había que estar en Estados Unidos y Euskadi quería estar en Estados Unidos. El objetivo de este viaje es claro: buscar nuevas alianzas que fortalezcan la relación transatlántica entre Euskadi y los Estados Unidos. Tejer nuevos lazos políticos, económicos, industriales, empresariales, sociales, que nos ayuden a dar un paso adelante y defender intereses comunes, porque los tenemos. Hoy aquí en Estados Unidos hacemos nuevamente una firme apuesta por un mercado libre, por la integración de los mercados globales y por la defensa del comercio internacional. Lo hacemos porque entendemos que es la mejor manera de prosperar y la mejor manera de contribuir al desarrollo de los países que tienen intereses comunes. En este momento de máxima incertidumbre queremos, por lo tanto, dar continuidad a un papel muy importante y os lo quería decir. Necesitamos de vuestra aportación, de vuestra participación, necesitamos del impulso de la nueva diáspora vasca
que algunas y algunos de ellos estáis aquí y que representéis también a Euskadi, en este caso en Estados Unidos. Queremos que seáis nuestras antenas en estos Estados Unidos, que nos ayudéis a identificar oportunidades que las va a haber y que nos ayudéis, por lo tanto, a surcar un nuevo camino. Egunotako agendaren bidez, gure helburua da, beraz, aliantza berriak sortzea, gure mundua ikusteko modua indartzea, harresiak altxatu ordez, zubiak eraikitzea. Horregaitik elkartuko gara, egunotan, besteak beste, bertoko kongresista batzuekin, senatari batzuekin, IBM-ko enpresako arduradunekin, estrategia kuantikoa daukagulako Euskadin momentu honetan, Estatu Batuetan lan egiten duten hainbat enpresekin, bihar lehenengo orduan enpresa askorekin bilduko gara, George Washington Universityko ordezkariekin edo Solomon Guggenheim Fundazioko kidekin. Argi dugu, zuek guztiok gaur arte bezala funtsezko papela betetzen jarrituko duzuela, gure herriaren helburuak egia bihurtzeko, bidelagun oso importanteak zarete, bidelagun hoberenak zarete, egin dezagun beraz elkarlanean aurrera, eta eskerrik asko eta oin aukera aukiko dugu, elkar egoteko, elkar ezagutzeko, eta behar duzunerako hemen naukazue, eta baita Euskaditik etorri dan lantalde. Mila esker guztioi.